Vamos a tener ahora una intervención doble compartida entre Atucuaje del Rosario y Vicente Manuel Zapata, que va a versar sobre todo por los trabajos de intervención social, yo diría, en el Valle de Aridane, y especialmente lo que es el proyecto Revivir el Valle, que seguramente todos ustedes conocerán. Jorge, cuando quiera. Hola, hola. ¿Sí, no? Vale. A ver, ¿sí? ¿Se me oye? ¿Ahí está bien? Sí, vale. Bueno, voy a activar el cronómetro para intentar ajustarme a los 8 minutos aproximadamente que tenemos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos a plantear la visión comunitaria que desde la perspectiva técnica nos planteamos desarrollar en este proceso de crisis volcánica. A ver, hacia dónde le doy. Vale. A ver hacia dónde tengo que darle. Hacia arriba. Vale. Bueno, comentaré un poco, vamos a comentarlo a la limón junto con Vicente, este proyecto de intervención que nosotros definimos como una propuesta para dar una respuesta comunitaria a esta situación de crisis. Decir que la base de nuestra propuesta se basa en el concepto de la participación ciudadana, el concepto de intervención en la que la ciudadanía tiene la posibilidad de tomar decisiones respecto a las cuestiones que les afecta a su futuro, y desde dos elementos que nos parecen que son fundamentales. La participación como un derecho que tiene la ciudadanía, que puede y debe exigir, pero además es una herramienta, por lo tanto una oportunidad, para mejorar la gestión de los asuntos públicos. Esa doble visión también es la que se ha mantenido durante el desarrollo de los años anteriores en los que la participación ciudadana se venía desarrollando, la cultura de la participación, las herramientas para la participación se venían desarrollando en esta isla, a nivel local, en el Valle de Aridane también, llevan varios años desarrollándose desde las distintas concejalías de participación ciudadana, acciones, herramientas, instrumentos, formación que se dirige a generar esa cultura de la participación, y también a nivel insular, donde el propio Cabildo, justo unos meses antes de la erupción, aprobaba un plan estratégico para la participación ciudadana. Con lo cual, digamos que desde esa partida, de donde nos aparece esta situación de crisis, cuyas consecuencias ya las conocemos todos, y que hay tres elementos que son fundamentales y que también nos ponen alerta, como son el miedo, el dolor y la incertidumbre también, como elemento fundamental. Por suerte o por desgracia, la COVID ya nos había puesto sobre la pista de qué significaba esto de la incertidumbre y algún poquito de cómo manejarla, pero realmente aquí volvemos a darnos cuenta de cómo esa incertidumbre supone un elemento súper importante. La emergencia en el primer momento es lo que fundamenta, lo que basa la intervención, a intentar la ausencia de muertos, pero también hay un deseo expresado claramente por todos los actores, por todos los agentes institucionales y de la población, y es que este proceso lo hacemos juntos. Esto nos lleva a ese concepto de resiliencia social en el cual las comunidades se organizan para resolver una situación de crisis de una manera comunitaria. Y esto se da también. La sociedad y también las administraciones se activan para desarrollar ese espacio. Y de repente nos encontramos con un grito reivindicativo pidiendo participación. En un escenario de una participación débil, donde la participación no era un elemento muy fundamental, un elemento muy reivindicado. Esto nos lleva a una oportunidad
que nos coge sin preparación y nos coge sin manual. Como decimos, la cultura de la participación era la justa, las herramientas para aprovecharlas más bien escasas, los espacios donde desarrollarlos insuficientes y la experiencia, además, en situaciones de este tipo, más reducida. Esta situación, de alguna manera, nos coge también trabajando determinados equipos e instituciones y desde el primer momento, prácticamente desde finales de septiembre, donde se atisba que esto no es una cuestión de 2 días, se empieza a trabajar también desde el equipo de participación ciudadana del Cabildo, junto con empresas prestadoras de servicios y con la Universidad de La Laguna, y se empieza a analizar cuáles son las situaciones, cuáles las necesidades que van apareciendo y cómo darles respuesta. Básicamente, en ese primer momento se entienden necesario generar más y mejores causas de información, extender los cuidados, antes decía la emergencia es emergencia, y a veces los cuidados los olvida, los obvia, los deja en un segundo plano, con lo cual entendíamos que había que hacerlo. Establecer el apoyo, la escucha y el diálogo hacia las entidades ciudadanas, referentes de esa participación, de ese espacio de participación, el desarrollo de sesiones informativas y de diálogo social, espacios donde se pudieran realmente sentar en la misma mesa los distintos actores a dialogar, y un proceso de escucha que entendíamos que además de necesario también podía ser reparador para esta posición de crisis. Ese análisis, esa propuesta la chequeamos con las administraciones locales, la chequeamos con el tercer sector que intervenía y la chequeamos también con las entidades ciudadanas, como no podía ser de otra manera, para intentar ver si realmente esto era lo que íbamos a necesitar. Desde ahí aparece el proyecto de intervención, el Gobierno de Canarias se incluye como institución financiadora y arropada por el resto de las administraciones. Bueno, un tipo de intervención que se fija objetivos en torno a lo que planteamos antes y establece también una serie de líneas de acción que van en torno a la información, a los cuidados, a esos elementos que decía antes que habíamos detectado como necesidad. Básicamente, por decirlo de una forma sencilla, Revivir el Valle pretende poner una mesa, acondicionar una mesa que esté preparada, que sea lo más sólida posible, y unos asientos, unas sillas donde sentarse a establecer esos espacios de diálogo, esos espacios de creación conjunta de las soluciones por parte de aquellos actores que quieran utilizarlas. Y esto es importante. Nosotros, el proyecto pretende poner las herramientas, pretende ponerle espacio. Luego, que lo utilicemos más o menos es una cuestión que no depende tanto del proyecto. Algunos indicadores numéricos, 32 encuentros vecinales por barrio. Empezamos haciendo encuentros vecinales y el primero lo hicimos el 20 y algo de diciembre, en Navidades, con las personas vinculadas al barrio de Todoque. Y hay que decir que casi fue el primer evento donde de forma un poco más colectiva se unían de nuevo a las personas vinculadas a ese barrio. Después de haber perdido su referencia, ese espacio era el que les permitió en ese momento encontrarse. 5 encuentros temáticos sobre gases, sobre temas de salud, de sanitarios. Alrededor de más de 20 encuentros con entidades ciudadanas. El apoyo, el planteamiento desde el principio ha estado intentar establecer ese espacio de colaboración con las propias entidades ciudadanas y ahí hemos intentado establecer todas las reuniones posibles. Más de 60 reuniones con equipos técnicos. Luego Vicente hablará también de ese espacio que hemos generado, especialmente con los equipos de GESPLAN para el desarrollo del marco territorial, pero también con otros equipos a los cuales intentábamos también servirles de apoyo, de entrada, de soporte, para que el desarrollo de sus acciones técnicas pudieran tener un calado o al menos pudieran tener un acceso más comunitario. Más de 40 entidades ciudadanas con las que hemos contactado, más de 4.300 personas en un proceso que se desarrolló para sugerir los nombres al volcán, más de 2.800 participaciones, 375 personas coloquiadas en un proceso que también luego hablaremos, más de 1.000 participantes únicos en este tiempo. Ahora, de forma muy rápida, aprendizaje. El primero, la planificación y la necesaria dotación económica. Esto es fundamental de cara a aprender. Es necesario planificar, pero que dentro de esa planificación hay que tener en cuenta que es necesario saber de dónde vamos a sacar el dinero para que desde el principio el dinero esté puesto sobre la mesa. La ciudadanía como protagonista en este proceso. Y además protagonista, aquí hablamos de planificación,
protagonistas desde el momento también de la planificación, desde la anticipación, la predicción, la prevención, la preparación, la planificación y también, por supuesto, en la respuesta. Otra conclusión de este proceso, el reconocimiento a la labor de la ciudadanía. La ciudadanía organizada y no organizada ha sido un claro ejemplo de resiliencia, pero también de disponibilidad de ponerse al frente, de tender la mano hacia las administraciones para trabajar de forma conjunta. Y es preciso que hagamos ese reconocimiento y que entendamos también que requiere mejorarse la respuesta que se dé a esa iniciativa ciudadana desde la esfera también pública. Hacerla, si cabe, más clara, más eficiente y más abierta. Otro de las claves, estructuras, herramientas y culturas de la participación. No nos puede coger una situación nuevamente sin tener espacios donde organizarnos, sin tener la capacidad de convocarnos, sin haber estado previendo y practicando esto que significa de hablar de forma colectiva para intentar llegar a acuerdos también colectivos, esto que es la cultura de la participación, con lo cual esta es otra de las necesidades. La Palma como referente, evidentemente esta situación desde la perspectiva científica ha sido relevante, pero desde la perspectiva comunitaria y social también creemos que ha sido relevante. Hay una respuesta que hay que analizar y hay que tomar también como referencia. Y por último, los aprendizajes y su sistematización. Esto necesitamos también recogerlo como un elemento de aprendizaje. Bueno, hasta aquí con esta carrera y ya le dejo a Vicente que continúe. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias por la invitación. Pensamos que supone que cada vez somos más conscientes que el cómo es tan importante como el qué y por qué. Creo que se va abriendo esa ventana y es muy importante, ¿no? Según lo que estaba comentando Azucuae en este momento. La parte social y comunitaria también tiene herramientas, métodos, conceptos, una forma de trabajar profesional, científica, y está presente en la isla de La Palma. Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? de las cuestiones que hemos desarrollado. Muchos de ustedes, o algunas personas que están en la sala, han participado en una audición social en dos momentos. Primero, con el volcán todavía activo, y en el segundo momento, con el volcán ya apagado, por lo menos no tan furioso como al principio, ¿no? Han participado 375 personas en esa audición social, que constituye un método de investigación social que está basado en la escucha que se hace desde el primer momento. ¿A quién hemos escuchado? Hemos escuchado a las personas que se han dejado escuchar, entre comillas, ¿no? Hemos escuchado a la ciudadanía, a la dimensión técnica y profesional que también ha estado involucrada en este proceso, a la representación política, que tiene también muchas cosas que decir, e incluso la esfera científica. Insisto que en la sala hay muchas personas. Ahí nos han salido una serie de ámbitos, de rótulos, de temas, de cuestiones que son importantes conocer y sobre todo tener los discursos, los diferentes discursos, las diferentes apreciaciones que tienen las diversas personas que están presentes en esta comunidad, ¿no? Discursos que luego, obviamente, analizados se convierten en informes y se convierten en resultados. Ya en su momento compartimos los resultados de la audición ciudadana, primero con las personas afectadas, luego se transformaron, como veremos ahora, en diferentes resultados y productos. Las 5 propuestas más reiteradas de esta segunda audición social con carácter comunitario, en la que participaron esas 375 personas, son muy interesantes, ¿no? La primera, intentar volver a reconectar otra vez al valle. La segunda, generar una explotación positiva, sostenible del volcán y todo lo que supone. La quinta, disponer de suelo para tener una expectativa, las personas puedan tener una expectativa de vida a corto plazo, ¿no? Pero me parecen muy importantes la tercera y la cuarta. Esos actores que veíamos antes, que han sido escuchados, nos dicen que quieren seguir disponiendo de líneas directas, veraces y claras de información y comunicación desde las administraciones. Y sobre todo, quieren seguir siendo escuchados y participando activamente de la toma de decisiones de
aspectos como la planificación, ¿no? Una parte importante de esos resultados, como decía antes, han sido trasladados a diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, han sido trasladados a la comisión mixta, han sido trasladados al comisionado, han sido trasladados al gobierno de Canarias, han sido trasladados a las propias personas afectadas en un evento que se hizo en esta propia sala. Han sido trasladadas a otras entidades que se están involucrando en este proceso. Por ejemplo, pongo el caso de la Universidad de Laguna, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que están presentes no solamente con sus científicos y científicas en el proceso, sino también de manera institucional y impulsando nuevos proyectos, ¿no? Aquí hoy hay algunas personas que tienen que ver, ahí está Alejandro y está Miguel, que tienen que ver con Volcán de Talento, que es un proyecto súper interesante, demandado por las instituciones, demandado por la ciudadanía, para que nuestros jóvenes puedan hacer una apuesta por mantenerse en La Palma y para que su talento se pueda quedar en la isla y se pueda asociar a la recuperación y al proceso volcánico. Hemos empezado con 13 personas, dentro de unos días se incorporan otras 17 personas. Vamos a tener 30 jóvenes generando ideas, nuevas ideas, que seguramente en el futuro se van a convertir en el proyecto, ¿no? Pero quizás la acción más importante que hemos desarrollado, o una de las más importantes, ha sido alinearnos con otros proyectos, yo diría que con otros procesos que se están desarrollando en La Palma, como por ejemplo con el marco territorial. Y pongo ahí el esquema que los compañeros nos dieron al principio cuando empezamos a trabajar conjuntamente, porque hemos estado prácticamente en todas esas fases, ¿no? Desde cuando empezamos a establecer la cooperación, cuando creamos los espacios de encuentro e intercambio y cuando se empezó a diseñar y a desarrollar todo el proceso participativo, ¿no? Proceso participativo de marco territorial, donde desde Revivir el Valle entendemos que hemos aportado en la transferencia temprana, cuando digo temprana, con la información que teníamos de la audición, a el diseño del propio proceso, a partir de los resultados de la audición social, la colaboración que ha supuesto el diseño y el seguimiento técnico de todo el proceso participativo de cada uno de los talleres que se han hecho y de los plenarios, la activación y facilitación del espacio de coordinación en el que se ha venido dando cuenta de todos los resultados que se han ido obteniendo y luego, algo muy interesante, el acompañamiento de ese proceso y la observación no participante de lo que allí sucedía y que me gustaría sintetizar en 3 imágenes, ¿no? Lo primero, tenemos en nuestras manos un proceso inédito y esmerado, donde las personas han sido el centro de atención y además cuidadas en extremo. De hecho, aquí en la sala hay varias personas que han participado en todo ese proceso, ¿no? Proceso cuidado, proceso planificado, en el que las personas han sido protagonistas, la ciudadanía, conjuntamente con la dimensión técnica y con la dimensión científica. Y no es fácil conjugar, créanme, los 3 protagonistas, los 3 elementos a veces, ¿no? Porque cada uno tiene sus intereses, tiene también sus resultados, tiene sus aspiraciones. Bueno, este proceso los ha combinado, ¿no? Felicitar a la ciudadanía porque se ha involucrado en un proceso incierto del que tenía muy pocas referencias, como decía antes Azuquá, inédito en la isla. Yo diría que inédito en muchas partes del mundo, donde las personas no solamente están invitadas a opinar, sino las personas han estado invitadas a participar trabajando. Y ahí también me gustaría felicitar a ese equipo técnico que está ahí arriba, que ha sido el que ha facilitado toda esta labor durante estos últimos meses, ¿no? Y un proceso de trabajo cercano e inclusivo. ¿Qué quiere decir inclusivo? Que aquella persona que ha querido participar, ha tenido la posibilidad de participar activamente en todo el proceso o en una parte del proceso. Y cercano también porque, como decía antes, ha sido muy próximo a las personas, a sus necesidades, a sus aspiraciones, incluso a sus tiempos, a cuándo era el mejor momento para poder participar y cómo debíamos de diseñar esos talleres para que las personas pudiesen participar en las mejores condiciones, ¿no? Miren, creemos que estamos alineados con los estándares internacionales que demandan que este tipo de procesos
sean enormemente participados, las personas afectadas sean las protagonistas en la toma de decisiones. Tenemos una experiencia, tenemos un aprendizaje. Hemos ido construyendo un modelo, a lo mejor a trancas y barrancas, equivocándonos a veces, pero tenemos un modelo que hemos aplicado a una parte del proceso. Y eso está alineado. Se nos pedía antes que estuviera alineado. Está muy alineado con esos estándares internacionales. Tenemos el reto ahora de extender esta experiencia a todo el proceso de recuperación. Subrayo, a todo el proceso de recuperación. Y eso implica decisión política, apertura técnica e interés e implicación de la ciudadanía, para que este tipo de procesos, este tipo de hacer las cosas incluyente, donde todos y todas seamos corresponsables, realmente sea el que nos permita encontrar el mejor resultado para todos y para todas las personas que intervienen en este tipo de procesos. Nada más. Gracias.